Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Es un gusto el poder estar con ustedes acompañándolos esta noche. Ya nos encontramos a nada de poder terminar lo que es nuestro trimestre pues sí, nuestro trimestre, nuestro año inclusive, y para nosotros es un gusto el poder tener estas fechas que ya para algunos tal vez ya estén de vacaciones, otros todavía no, algunos no salgamos de vacaciones, pero para nosotros es un gusto el poder estar jueves con jueves acompañándolos para poder repasar estas lecciones que han sido de gran ayuda para cada uno de nosotros, para que podamos seguir recordando cómo podemos servir como líderes, cómo es que inclusive podemos seguir siendo buenos miembros de iglesia e inclusive buenos hijos de nuestro Dios. En esta noche no voy a estar sola, creo que es un amigo que nos acompaña muy seguido, ya lo vamos a hacer colaborador, a ver si quiere. Pero en esta noche me encuentro con un amigo, pues, que aprecio, un amigo que admiro, inclusive por los conocimientos que nos comparte cada vez que está acompañándonos. Igual, pues bueno, quiero aprovechar antes para darle la bienvenida a nuestros amigos que nos están viendo ya en este momento. Igual, pues, también para aquellos que más adelante van a verlo y amigos que nos están viendo, los invitamos para que puedan compartir esta transmisión y más amigos de ustedes, más miembros de sus iglesias puedan también acompañarnos en esta noche y puedan compartirnos sus conocimientos o lo que les dejó la lección de esta semana. Y bueno, ahora sí, vamos a, ya por ahí en las historias estuvo, vamos a ver a nuestro amigo invitado de esta noche, que es nuestro amigo el buen Juan o Pastor Juan. Ya ni le he preguntado, pero nuestro amigo Juan está con nosotros esta noche. Vamos a darle la bienvenida. Redoble tambores, mira. Ve, hasta con tambores se recibe. Oye, qué padre, Amigo, gracias, me siento ¿cómo has importante. estado? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cuánto tiempo Este, que no nos vemos? ya tiene un tiempo, sí, Sí, ¿verdad? ya tiene, sí. Oye, pues bueno, hace ratito lo dije. ¿Quieres que te digamos Juan, Pastor Juan? ¿Cómo te digo? Juan está bien, Juan está bien. Juan está bien. ¿Juan para los amigos? Sí, sí, Ah, bueno, sí, muy claro, bien. Excelente. sí, sí. Juan, ¿qué te parece? Sí, bueno, por el tiempo, porque ya iniciamos un poquito tarde, pues, iniciamos con una oración para ya poder tener lo que es nuestro repaso, ¿sale? Que es una lección en lo personal muy bonita, una lección que nos ayuda a todos. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con una oración? Igual a nuestros amigos que nos están viendo, los invitamos para que nos acompañen e inclinen su rostro y nos acompañen en esta oración. Que vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Padre, te damos gracias por este jueves, gracias por tu amor, por tus cuidados durante estos días. Señor, queremos pedirle tu bendición y de tu dirección en este momento que vamos a repasar tu lección. Sabemos que traes y nos has dejado un mensaje muy significativo para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, para que ese mensaje pueda ser claro para nuestros amigos que nos están viendo en este momento y para nuestros amigos que más adelante nos van a poder ver. Padre, que esta transmisión pueda llegar a aquellas personas que necesitan saber más de ti y también, Señor, más de nuestros amigos puedan compartirnos lo que ellos han aprendido durante esta lección. Te pedimos para que sigas proveyendo los recursos y los medios para que la transmisión se pueda llevar con éxito, Padre. Sigue utilizándonos como tus instrumentos. Esto te lo pedimos, lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Juan, nos encontramos en la lección ya número 11, 2 semanas más y terminamos lo que es nuestro trimestre. Eh,
nuestro año inclusive, o estaré exagerando, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, Juan, recuérdanos cuál es el título de nuestra lección de esta semana y también nuestro versículo. Un versículo muy cortito, un versículo que creo ya muchos se aprendieron, se llegaron a aprender o que ya se sabían de memoria. Pero ¿nos puedes recordar cuál es ese versículo y nuestro título? Sí, bueno, tengo la lección aquí en digital, pero como que no me está cargando bien. Permítame, tenme tantita paciencia, o si quieres tú ayudarme con eso en lo que carga, porque ya ves que aquí la tecnología como que no me está ayudando, pero recuerdo que era, si no mal recuerdo, era Proverbios, era la blanda respuesta calma la ira, más la respuesta airada sube los ánimos o los enojos, ¿no? Algo así recuerdo, ¿no? Hablábamos del altar junto al Jordán, ¿no? Que levantó la tribu de Rubén, pero aquí no me está cargando la lección Hoy, en digital, entonces no sé si la quieres Hoy leer. la tecnología Ajá. no quiso colaborar. Pero bien, Es igual verdad, creo. ya está aquí en pantalla. Nos dice, la Ok. respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 15:1, que igual es una nueva versión, la nueva versión internacional, que creo siempre va a depender mucho las versiones para que podamos comprender un poco más el significado de estas palabras, que también la versión del 60 está muy comprensible. Pero Juan, creo que con esto podemos darnos una idea de qué vamos a estar hablando. Ya no vamos a tocar temas como la semana pasada, que sí estaban un poquito complicados, pero estos en lo personal nos traen consejos de cómo es que podemos evitar conflictos, cómo es que podemos inclusive llegar a la resolución de problemas, a que todo esté en armonía, no solamente en nuestras iglesias, sino también en lo que es nuestra vida diaria, nuestro trabajo, los lugares que estamos concurriendo muy a menudo. Y pues bueno, el autor de la lección fue Dios le inspiró mucho al colocar este versículo que nos ayuda a comprender cómo es que debemos de ser sus hijos, cómo es que deben ser los hijos de Dios, personas sabias, personas que puedan evitar lo que es los conflictos y el que se lleguen a irar. Pero Juan, vamos a la primera parte de nuestra lección. En esta ocasión estuvimos estudiando lo que es el capítulo 22 del libro de Josué. Ya igual vamos a estar por ahí terminando lo que es este libro, un libro que es muy bonito, un libro que a lo mejor no todos habíamos tenido la oportunidad de leerlo por completo, pero bien, la lección nos hace recordar el compromiso que tuvo el pueblo de Israel. Ya hasta este momento eh, se les estaba dando o se les había dado el territorio que ellos iban a poblar en ese momento. Cómo es que también nuestro Dios, pues, separó a este pueblo, tuvo el bien, el poder separar ciertas tribus para que ellos pudieran seguir morando todo ese gran territorio que Él les había dado. Pero vemos aquí también cómo es que esta tribu, a causa de esta separación que hubo, llegó a un conflicto. ¿Por qué estos conflictos, Juan? ¿Por qué crees que esta falta inclusive de, de poder entender el por qué Dios había llamado a que este pueblo regresara? ¿Por qué el tener que hacer que las demás personas pensaran a mal? Porque recordemos que hasta este momento
ya ellos habían morado cierto tiempo la tierra prometida, ahora era momento en el cual ellos tenían que regresar, inclusive con sus hijos, con sus esposas, ellos tenían que volver ahora sí, a lugares que inclusive ya habían pisado su pie. Sí, bueno, para nuestros amigos que bueno, tal vez no la estudiaron o no lo entendieron o no habían escuchado esa historia, Joca se refiere a que la nación de Israel había peleado por muchos años en la tierra de Canaán contra los habitantes de Canaán y después de muchos largos años de guerra, la tierra, dice la Biblia, que reposó de guerra, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés le pidieron a Moisés, antes de Josué, le pidieron que se les otorgara a ellos una porción de tierra muy fértil, muy rica, que estaba antes de cruzar el río Jordán. Entonces, esa tierra era muy fértil y muy próspera para sus rebaños, y entonces, antes de que iniciara la conquista de Canaán, antes de entrar a la tierra prometida, esa tierra ya era vaya, no era como tal dentro de Canaán, sino eran los límites de Canaán, pero era una tierra muy buena. Y entonces estas dos tribus y media le dicen a Moisés, oye, nosotros queremos esta parte de la tierra, queremos habitarla, ¿no? Y entonces Moisés les dice, ok, lo pueden hacer siempre y cuando ustedes vayan a la guerra junto con las demás tribus, entren a Canaán y peleen junto con sus hermanos, con los, con los cananeos, y hasta que termine las demás tribus terminen de tomar Canaán y tomen su posesión, hasta entonces pueden ustedes regresar y volver a esta tierra y poseerla, lo que decía Joca, ¿no? O sea, volver a donde ellos ya tenían sus tierras, ¿no? Entonces, en esos límites del Jordán se quedan las mujeres, los niños y algunos hombres a cuidar pues la ciudad y a cuidar los ganados, las ovejas, etcétera. Y la mayoría de los varones van junto con el resto de las tribus y van a la guerra y pelean durante unos 6 o 7 años, ¿no? Después de que terminan los 6 o 7 años, entonces ahora sí, la nación israelita tomó posesión de toda la tierra, de todo el país, y entonces ya cuando hubo paz, entonces ellos volvieron a la tierra que ellos pidieron años antes, ¿no? Entonces Joca nos pregunta, ¿no? ¿A qué se puede deber este tipo de conflictos, no? Esa era más o menos su pregunta. Hicieron algo. Bueno, la Biblia está muy interesante, ¿no? Lo leímos en la semana. La historia dice que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que son las tribus protagonistas de nuestra historia, regresan a la tierra donde ellos al principio la pidieron, y cuando ellos regresan, dice la Biblia que ellos levantan un monumento o un altar, ¿no? Entonces, la ley de Moisés, la ley, la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, en una parte Dios dice explícitamente que solo debía haber un solo lugar de culto, un solo lugar de adoración en el país. Y ese era el santuario o tabernáculo, ¿no? En este caso, el tabernáculo no estaba en la ciudad de Jerusalén, sino que estaba en una ciudad que se llamaba Silo, ¿no? Durante 300 años ahí estuvo el santuario, en Silo, ahí estuvo el arca del pacto, el arca de la alianza, ahí estuvieron los sumos sacerdotes, el sacerdocio, ahí estuvieron en Silo, ¿no? Entonces Silo estaba en el centro del país, ¿no? Entonces era de fácil acceso a todas las tribus. Y la ley de Moisés, la ley de Dios, decía que ese lugar era el único lugar en donde se podían llevar sacrificios y hacer sacrificios y adorar a Dios. Era el único lugar. Entonces, el que se atreviera a adorar a Dios en otro lugar o se atreviera a sacrificar animales en otro altar que no fuera el altar de Silo, entonces se le condenaba a muerte. Estaba rebelándose contra Dios.
Y entonces la historia nos dice que cuando Rubén, Gad y Manasés, estas dos tribus y media, vuelven, cruzan el Jordán y regresan a la frontera del país que está en el río Jordán, dice la historia que ellos levantan un altar, un monumento. Y entonces cuando de pronto les llegan las noticias de que estas dos tribus y media hicieron lo que hicieron, la Biblia dice que toda la comunidad de Israel se juntaron en Silo, que era el centro, y entonces hicieron pues una plática, ¿no? Una conversación, y entonces se subieron los ánimos, se puso rojo el asunto, y entonces muchos de ellos propusieron hacerles la guerra a estas dos tribus y media, ¿no? Dijeron, vamos a hacerles la guerra, vamos a matarlos, vamos a sacar la espada y vamos a atacarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque levantaron un altar y están pecando contra Dios, están rebelándose contra Dios. Pero algunas personas de ahí, de los príncipes y de los gobernantes, muy prudentes, muy cautos, muy sabios, eh, pusieron calma, le pusieron hielo al asunto, ¿no? Al fuego. Le dijeron, a ver, espérense, vamos a calmarnos. Antes de hacer eso, vamos a enviar una delegación, vamos a enviar un grupo de representantes para que ellos platiquen con la tribu y les pregunten por qué levantaron ese altar, ¿no? Entonces, la comunidad estuvo de acuerdo y enviaron una delegación y van y platican con ellos. Entonces, muchas veces nos pasa eso en la vida, ¿no? Nosotros hacemos algo que pues, para nosotros está bien o creemos que está bien y de pronto las demás personas pues juzgan mal nuestras intenciones, ¿no? Nos malinterpretan y eso es lo que pasó en esa historia y bueno, en los demás días se desarrolla más la historia. Bien, ya Juan nos dio un resumen de todo el capítulo 22, por así decirlo, pero sí, tiene razón. Realmente el por qué habían cruzado era porque Dios estaba cumpliendo el compromiso que había tenido con ellos. Si ellos habían sido fieles hacia Dios, también Dios estaba siendo fiel. Así que también es un claro mensaje para cada uno de nosotros. Lo que Dios promete lo cumple. Y si uno es fiel, también sus promesas son fieles para cada uno de nosotros. Ahora, aquí el gran desafío iba a ser saber si ellos iban a poder estar todavía en unidad, si el pueblo de Israel iba a poder seguir estando en unidad con estas dos tribus y media que se habían separado, porque como lo llegó a mencionar Juan, ellos ya no iban a estar cerca del tabernáculo, ellos ya no iban a estar cerca del altar. Y recordemos que en ese momento, tanto el tabernáculo como el altar, que representaba la presencia de Dios en ese lugar. Por eso es que llegaba a estar como que esta gran incógnita o esta gran duda. ¿Van a poder permanecer fieles? ¿Van a poder seguir estando dentro de lo que ellos ya sabían, ya conocían, la ley de Dios, lo que es lo que Moisés les había dejado en su momento, porque recordemos que también ya en este momento, pues Josué no estaba ahí. ¿Y cómo es que iban ellos a poder seguir con estos guías que también habían quedado ya en lugar de Josué? Pero ahora pasamos a ese momento o a esa acusación que llega a mencionar Juan. Es muy fácil juzgar cuando no conocemos realmente el contexto, Juan. Para muchos se nos hace muy fácil el poder juzgar o dar a entender desde nuestra perspectiva. Si nosotros vemos que están haciendo algo, pero realmente no vemos desde antes la escena, podemos decir, están haciendo algo malo, está pasando esto, está pasando lo otro, cuando en realidad están pasando situaciones todo lo contrario. En este caso, las dos tribus y media que se habían apartado del pueblo de Israel y que habían cruzado, que habían cruzado, lo mencionó Juan, decidieron hacer un altar. Y yo digo, pues no fue un altar pequeño, porque para que el pueblo de Israel lo pudiera ver, fue un altar grande, algo notorio, algo que ellos pudieran también tenerlo muy presente. Ahora, aquí vamos a lo que nos llega a mencionar el versículo 10.
que ahora sí, no fue como que decisión de uno solo, fue decisión de todo. Josué 22:10 nos dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Aquí podemos ver, Juan, que en ese momento el pueblo de Israel dijeron, estos ya van en contra de nosotros, están siendo apóstatas, están demostrando una rebeldía inclusive hacia Dios. Tenemos que ir a defender, tenemos que ir a actuar para que ellos no vayan a caer ante prácticas que no eran. Esa fue la perspectiva de ellos. Es cuando, y vuelvo a lo mismo, tenían una perspectiva diferente o no sabían realmente el contexto. Y ahora me gustaría ir a la pregunta que nos llega a mencionar ese día. ¿Por qué es tan fácil arribar a conclusiones erróneas acerca de las motivaciones de otras personas? Y aquí vienen algunas citas bíblicas que nos hacen ponernos a pensar. Juan, tú de tu punto de vista, ¿por qué es muy fácil que nosotros lleguemos a hacer conclusiones referente a ciertos actos, a ciertas actitudes, a ciertos comportamientos que podemos llegar a presenciar no solamente en nuestros trabajos, sino también dentro de la iglesia? Porque hay que ser sinceros, llega a pasar en muchas ocasiones. Llegan a juzgar sin antes saber realmente qué está sucediendo. Sí, me hace recordar el pasaje donde en Samuel, ¿no? Donde Dios le dice al profeta Samuel cuando ve al hijo mayor de Isaí y dice, este es el ungido del Señor, ¿no? Y Dios le dice, no mires a la apariencia, a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces es muy fácil sacar conclusiones, pues porque nosotros no podemos leer el corazón, ¿no? Nosotros lo único que vemos son las apariencias o lo externo, pero nosotros no podemos leer la motivación de las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona puede, no lo sé, por decir un ejemplo, ¿no? Hay una historia muy famosa del pastor Bullón donde dice que había un hermano de iglesia que estaba en la tienda y estaba comprando cerveza y llega el pastor y lo ve y le dice, hermano, ¿cómo que está comprando cerveza, no? Y entonces las apariencias indicarían que el hermano pues está apostatando, ¿no? Está en apostasía, está en rebelión. Pero entonces el hermano le explica, dice, pastor, no me entiende, ¿no? Estoy evangelizando a un grupo de borrachos, ¿no? A un borracho. Entonces, muchas veces, y me lo estoy tratando de hacer su amigo, ¿no? Bueno, los métodos son cuestionables, ¿no? Pero bueno, la intención del hermano era buena el acto, pues, era cuestionable, ¿no? Entonces, aún así hay actos que son buenos, ¿no? Entonces hay un dicho muy famoso, ¿no? No sé si solo se diga aquí en México, pero el que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? O malas que parezcan buenas. Entonces, no solo es el qué, sino es el cómo, ¿no? La, la, la esencia de las cosas es importante, pero también las formas son importantes. Tanto lo de adentro como lo de afuera es importante. Entonces, como nosotros no podemos leer lo de adentro, como nosotros no podemos leer la mente o las intenciones de las personas, es muy fácil juzgarlas, es muy fácil criticarlas, es muy fácil condenarlas, ¿no? Ser severos con ellas, ¿no? Pero tú no sabes si esa persona se siente mal, está mal psicológicamente,
está sufriendo abuso, tiene depresión, tiene algún problema, o sea, tú no sabes el trasfondo, ¿no? Pero tú juzgas, ¿no? Solo lo que ves, pero como no puedes leer lo de adentro y su pasado y lo que siente, es muy fácil por eso criticar, juzgar y llegar a conclusiones erradas, ¿no? Y es lo que le pasó a ellos, ¿no? A los hijos de Israel. Ellos nada más vieron el acto de elevar el altar, pero No sé. ellos asumieron que sus intenciones y sus motivaciones eran para apartarse de Dios. Jamás pensaron que sus motivaciones y sus intenciones eran todo lo contrario, ¿no? Oye, y fíjate que a veces no solamente llegamos a hacerlo cuando vemos algo que está mal, inclusive cuando alguien se acerca y busca pues a Dios. No sé si te ha llegado a pasar que alguien que no, que pues realmente no tiene un buen aspecto entra a la iglesia, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer? Caras, llegamos a juzgarlo, nos lo quedamos viendo de que, ay no, ¿cómo va a entrar? O cosas por el estilo, ¿no? Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos ir apartando en nuestra vida. Primera de Corintios, me quedo con la primer parte que dice, Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Como tú llegas a mencionar, Dios es el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios en ese momento sabía las intenciones de estas tribus respecto al hacer el altar, pero nosotros humanamente no tenemos esa capacidad y se nos es muy fácil el poder juzgar, el poder criticar inclusive los actos de otras personas, porque se nos da bien el hacerlo. Pero creo que aquí es también un mensaje para nosotros, saber cómo es que debemos de trabajar en nuestra vida para que antes, pues, tratemos de imitar a nuestro Dios, tratemos de darles ahora sí que oportunidades a las personas referente a lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que están viviendo, porque tú lo mencionaste. Muchas veces juzgamos sin siquiera saber qué es lo que está pasando esa persona, si tiene algún problema mental, si tiene alguna dificultad en su vida. En algún momento lo llegué a escuchar en una iglesia, ay, la hermana viene enojada, y eso porque es sábado. Ni siquiera sabían realmente el por qué la hermana estaba enojada o está triste. Mira, yo no sé a qué viene si está triste. Muchas veces se nos hace primero más fácil el poder juzgar, el poder decir, el poder hablar, sin antes acercarnos y preguntar en qué podemos ayudar, en qué podemos apoyarle inclusive a esa persona. En el caso del pueblo de Israel, ellos solamente fue por lo que escucharon. Y recordemos, hay que cuidar nuestras avenidas del alma. A veces lo que escuchamos no son cosas que nos edifican. A veces lo que vemos inclusive no lo estamos viendo de buena manera. Así que como hijos de Dios, aquí es un claro ejemplo, igual lo que llega a mencionar Juan 7:24, Juan. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Debemos de ser hijos de Dios que estén dispuestos a pegarse a la justicia de Dios, a tratar de imitarle, que realmente esa debería ser la meta para cada uno de nosotros, imitar el carácter de nuestro Dios para que podamos pues seguir siendo buenos cristianos. Ahora, vamos a seguir con esta gran historia. Vamos a la parte del día martes, Juan. Perseguidos por el pasado. En lo personal, me llamó mucho la atención la cita de Números 25, versículos del 10 al 13, que llega a mencionar. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios
e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora aquí, ¿por qué se llega a mencionar este personaje, Juan? Ya, ahora sí estamos dejando a un lado a lo que es Josué y viene un gran personaje, Fines. ¿Por qué se nos llega a mencionar? ¿Por qué viene este personaje a esta parte de la historia que no es un momento agradable? El pueblo, en ese momento, el pueblo elegido de Dios no estaba pasando por una situación buena, pero ¿por qué él como intermediario? Así lo vamos a ver, un intermediario en esta situación. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Fines es hijo de Eleazar, el sumo sacerdote en turno. Entonces, Fines es sacerdote, es levita. Entonces, en Números 25 se nos narra la historia de cómo el pueblo de Israel empieza a fornicar y a cometer adulterio con un pueblo pagano, con las mujeres de un pueblo pagano, que son las mujeres de Moab, ¿no? Entonces, la ira de Dios se enciende contra Israel y empiezan a caer muertos, ¿no? Los principales participantes de estos pecados, y entonces mueren alrededor de, si no mal recuerdo, 24,000 israelitas. Y entonces dice la historia que de pronto, mientras Moisés y los líderes, incluidos Finés, estaban delante del tabernáculo, delante del santuario, estaban llorando, ¿no? Estaban clamando, pidiendo a Dios que detuviera la plaga, que perdonara al pueblo. De pronto dice que un príncipe de Israel, un joven, un varón, entra en el tabernáculo ebrio, borracho, junto con una mujer, ¿verdad? Con una moabita, y así como Juan por su casa, pasa al lado de ellos con la mujer, o sea, mientras todos están lamentándose y llorando, este sinvergüenza pasa con la mujer y se mete a su carpa, pues para, ya sabemos para qué. Y entonces dice la Biblia que Fines, pues se indigna, ¿no? Y este quien se cree, que sinvergüenza, que, bueno, todos los adjetivos, se enoja, se indigna, y la Biblia dice que Fines toma una lanza y les quita la vida a los dos, ¿no? Al varón y a la mujer, que era princesa también de Moab, y los mata, ¿no? Y cuando eso sucede, dice la Biblia que la plaga se detiene, ¿no? Cuando Fines le quita la vida al líder de Israel que está en apostasía abierta, o sea, está pecando a los ojos de todo Israel sin remordimiento, sin culpa, sin pena, sin pudor, ¿no? Así está desafiando a Dios y al liderazgo del pueblo de Israel. Y cuando Fines va y le quita la vida a él y a la mujer, entonces la plaga se detiene. Y entonces es lo que Joca nos acaba de leer, ¿no? La promesa de Dios a Fines, ¿no? Dios le dice, por cuanto hizo lo correcto, tuvo celo, hizo limpieza por su pueblo, yo le daré a él y a sus descendientes el sacerdocio perpetuo. Y entonces, en Josué 22, en la historia de nuestra semana, eh, entonces yo les platicaba, bueno, la Biblia dice, ¿no? Que los hijos de Israel mandan una delegación, un cuerpo de representantes de los príncipes de las casas de Israel, de las 9 tribus y media. Entonces van junto con Fines, ¿no? Fines es el representante o es el presidente o el líder de este cuerpo representativo del pueblo de Israel, ¿no? Entonces va un pequeño grupo de príncipes, de gobernantes, liderados por Fines, y van a hablar con la tribu de Rubén, Gad y Manasés, ¿no? Para preguntarles, bueno, no, en realidad no van a preguntarles, sino van primero a quejarse y después a preguntar, ¿no? Entonces, Fines es el que es escogido por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque había mostrado gran celo por la causa de Dios, había mostrado gran temor por Dios, había mostrado que era un líder que tenía la capacidad de actuar, de resolver conflictos, era un líder capaz, no perfecto, no infalible, como en esta historia se muestra. En esta historia se muestra un rasgo muy humano de él, se equivoca, pero era un muy buen líder y él es el encargado de la delegación que va a hablar
con estas tribus, ¿no? Sí, yo lo llegué a mencionar al principio del repaso. Esta lección nos trae como que los pasos para saber resolver conflictos, porque a veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que decimos, y ahí, ¿no? Y nos quedamos con esa imagen y queremos solamente juzgar, hablar, el decir contra ellos, pero vemos aquí cómo es que para evitar confusiones, evitar conflictos, ellos siendo instruidos por Dios con una sabiduría que yo digo, pues Dios los instruyó para que ellos pudieran actuar de esa manera, con calma inclusive, tener una paciencia en la cual ellos pudieron también actuar, pues nos deja muy, muy en claro que debemos antes de dejarnos llevar por malas experiencias o experiencias del pasado, pues siempre corroborar, ¿no? Lo que estamos viviendo en el presente, lo que estamos observando. Todos llegamos, creo que en nuestra vida, a tener malos momentos, momentos que hacen que inclusive relaciones se lleguen a perder. Y en este caso, ha pasado dentro de las iglesias que por lo que llegan a ver o escuchar referente nada más a un hermano, se crea un gran conflicto. En lugar de ir, y pues tratar de resolver, inclusive, no recuerdo el libro, ando un poco distraída, pero hay citas bíblicas en las cuales dicen que vayas tú y tu hermano para ver esas situaciones, aclarar. Y aquí vemos cómo es que eso se está poniendo en ejemplo, se está poniendo en práctica. Así que creo aquí lo que nosotros tenemos que ver es que hasta estas alturas de la vida o hasta estas alturas de la historia, vemos cómo es que Dios quiere la armonía de su pueblo, para que a pesar de que ya no estaban tal vez morando juntos, ellos pudieran seguir estando bien, morando, que no hubiera guerras como lo hubo en el pasado, que ellos no se siguieran llevando o siguieran ¿cómo decirlo? Se siguieran guiando por actos que antes habían pasado en su vida, sino que pudieran resolverlo de la mejor manera. En su momento tal vez fueron con guerras, tal vez fueron con situaciones no tan agradables para el pueblo de Israel, pero aquí está claro, Dios quería que no volvieran a transgredirlo, que inclusive ellos mismos o el mismo pueblo de Israel recordara que tal vez en el pasado sí habían hecho actos que no iban de acuerdo a lo que Dios pedía y no querían que ellos volvieran a pasar a esto. ¿Por qué mandar a Fines? Bueno, Fines era un hombre que él pues no le gustó lo que llegó a ver en algún momento, una gran transgresión hacia Dios. Así que por eso es que este hombre, un hombre que estaba, había sido escogido por el mismo Dios para poder liderar a esta parte del pueblo de Israel. Ya, digamos, en la lección lo llega a mencionar como Israel del oriente o del occidente, pero aquí vemos que todo bajo la dirección de Dios va a traer a una gran resolución. Y si seguimos con esta parte de la historia, que ya es el momento en el cual está un encuentro entre estas tribus, estas dos tribus y media, y estos 10 hombres que fueron a hablar, pues vemos que hay como que un diálogo, ¿no? Un diálogo en el cual ellos llegan a decir, pero es que han estado haciendo esto, es que han estado haciendo lo otro, nos dijeron qué fue lo que pasó. Estaban viendo que era una gran transgresión para ellos, pero realmente cuando escucharon y vieron la respuesta de estos hombres, se pudieron dar cuenta, ahora sí que entra como que nuestro versículo de esta semana. Palabras amables, palabras que querían edificar en lugar de destruir la relación que podía haber entre ellos. Así que aquí podemos ver, Juan, que realmente el que nosotros
demos respuestas adecuadas ante situaciones que pueden ser muy, muy difíciles. Va a traer que la armonía que Dios quiere para cada uno de nosotros, pues se pueda llevar a cabo. En este punto de la historia podemos ver las respuestas que le dieron, ahora sí les estaban dando el contexto del por qué estaban construyendo un altar. No era solamente una decisión al azar, no era solamente una decisión en la cual dijeran, pues hagámoslo y ya, que ellos entiendan o comprendan lo que quieran comprender. Tal vez aquí el error de ellos fue el no poder, el no haber acudido al líder de ese momento, el que ellos no lo pudieran haber dicho, porque a veces, como tú lo llegaste a mencionar, podemos llegar a tomar decisiones que para nosotros parecen buenas, pero para otras personas van a ser malas, y ellas les van a dar el contexto que ellas quieren. Y este fue el caso de la historia. ¿Cuál era la decisión y el por qué lo estaban haciendo? Bueno, ahí ellos querían que sus hijos, los hijos de la tribu de Rubén, de Manasés y de Gad, pues pudieran recordar el por qué estaba ese altar. ¿Qué era ese altar? Pues bueno, iba a ser un recordatorio para ellos del sacrificio que estaba haciendo Dios hacia ellos, un lugar en el cual ellos pudieran recordar las tradiciones que estaban llevando, qué significaba el holocausto. Por eso es que estaban construyendo ese altar. Pero aquí lo impresionante de esta parte, sí, de esta parte de la historia es cómo es que ellos respondieron de una manera tan tranquila, de una manera paciente inclusive, de una manera en la cual, pues tal vez estos 10 príncipes junto con Fines y otros líderes más, pues iban airados, tal vez no nos llegan a decir realmente cómo era su estado emocional en ese momento, tal vez sí era de disgusto, y muchos cuando se encuentran bajo el enojo, bajo el disgusto, ¿cómo es que están? Realmente las palabras que llegan a mencionar tal vez no son las más agradables. Y aquí vemos cómo es que estas tribus fueron pacientes, fueron amables, no respondieron con ira, no respondieron con enojo y ponen en práctica nuestro versículo. Dan palabras amables para que el enojo pues no se llegue a hacer en un gran conflicto. Aquí, pues los acusados, llega a mencionar la lección, estaban firmemente convencidos de que Dios conocía y comprendía plenamente la situación y esperaban que la delegación llegara a la misma conclusión. Otra vez vemos cómo es que a pesar de que ya no estaban junto con ellos, con el pueblo de Israel, pues ellos seguían recordando a Dios, seguían teniéndolo presente y no era que ellos estuvieran revelando, Juan. ¿Algo que te gustaría comentar respecto a esta parte? Sí, está muy interesante la historia, ¿no? Cuando uno lee el, este, cuando lee el diálogo, está muy interesante y siento que me identifico mucho con Rubén Gad y Manasés en mi persona, porque yo siento que me he acordado de veces que yo he actuado de buena fe, de buena gana, pero digámoslo así, pues muy impulsivamente, ¿no? Y me ha pasado que gente me interpreta mal y pues les causo alguna molestia sin querer, ¿no? Gracias a Dios en todos los casos se ha solucionado, se ha hablado, se ha conversado y se ha solucionado, pero me identifico mucho con ellos, ¿no? Con esa tribu. Y sí, como bien menciona Joca, ¿no? Las intenciones de Rubén Gad y Manasés al levantar ese altar era, ellos tenían miedo del futuro, ¿no? Ellos no querían que sus hijos fueran excluidos de la comunidad de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en el límite del país, ¿no? Entonces, en el futuro decían, bueno, en el futuro la nación va a crecer y entonces a nuestros hijos les van a decir, no, tú como vives afuera del país, tú no eres parte de Israel, ¿no? Entonces, ustedes son de allá y nosotros de acá, y ellos tenían miedo de que Israel se separara, ¿no? De que estas dos tribus y media en el futuro ya no las tomaran en cuenta,
ni las hicieran parte de Israel. Entonces ellos dijeron, vamos a levantar un altar y ese altar en el futuro va a servir para que toda la comunidad de Israel sepa que Rubén, Gad y Manasés no son tribus ajenas a Israel o que están fuera de Israel, sino que forman parte de la nación, aunque estén en los límites de la tierra, aunque estén en la frontera, aunque estén geográficamente, están fuera de Canaán, están fuera del país, pero aunque están fuera del país, siguen siendo parte de Israel, ¿no? Ellos tenían miedo de que la geografía los dividiera y entonces levantan el altar y dicen, esto va a servir, ¿para qué? Para que en el futuro nadie diga que Rubén, Gad y Manasés no pertenecen al pueblo de Israel. Pero llega Fines y les dicen, ustedes han pecado contra el Señor, se han rebelado, no se acuerdan lo que pasó con Acán, cómo la ira de Dios vino sobre toda la comunidad, ustedes lo que están provocando es que el Señor se enoje contra nosotros, ustedes lo que están provocando es que vengamos armados con ustedes, y empieza Fines, ¿no?, a soltar todo el disgusto y todo el prejuicio que la comunidad tenía hacia Rubén, Gad y Manasés. Y como bien mencionas, Jolta, ellos parece ser que sabían el versículo de memoria de esta semana, ¿no? Se lo sabían de memoria y entonces lo pusieron en práctica, ¿no? Dice, y yo me identifico mucho con ellos también porque eso es una práctica que yo siempre he utilizado. Mi papá me la enseñó desde que yo era niño. Mi papá no es de la iglesia, pero él siempre me dijo eso. Me dijo, mira, cuando estás en un conflicto, cuando estés en algún, pues sí, estés peleando con alguien, escúchalo atentamente, no lo interrumpas, escucha todo lo que te tenga que decir, por más mentira o falso que sea lo que te está diciendo, tú escúchalo. Cuando termine él de hablar, entonces ahora sí, con calma y con paciencia responde. Y es lo que ellos hicieron. Aplicaron ese método, los escucharon toda la calumnia y falsedad que se les estaba levantando a su persona, con calma y con paciencia, y con la misma calma y con la misma paciencia, con mucho amor, ellos le dijeron a Fines, oye Fines, y a los demás representantes, se equivocan, nuestras intenciones no son apartarnos de Dios, ni rebelarnos contra su ley, ni utilizar este altar como altar de sacrificio. Nosotros levantamos este altar como un monumento conmemorativo. Por esto, por esto, por esto y por lo otro. Para que en el futuro no pase esto. Por eso lo hicimos. Entonces, cuando Fines y los otros escuchan la respuesta, no solamente escucharon el qué, sino el cómo. O sea, escucharon que sus intenciones eran buenas, pero también escucharon el cómo se las expresaron. O sea, con paciencia, con amor y con mucha cortesía y amabilidad. Y entonces cuando ellos escuchan eso, esos ánimos rojos, esos humos de violencia y de guerra, en Fines y los demás, se bajaron al suelo y todo terminó, gracias a Dios, en paz y amor, ¿no? Entonces, es muy cierto, ¿no? Cada vez que alguien venga a criticarnos, a juzgarnos, a levantarnos falsos o a decir mentiras sobre nosotros o a ofendernos, recordemos el proverbio, ¿no? Que la blanda respuesta, la amable respuesta quita la ira, ¿no? Pero si nosotros respondemos con el mismo espíritu con que nos están atacando, pues el fuego engendra fuego, ¿no? Pero para apagar el fuego, pues necesitas agua o necesitas hielo, ¿no? Y entonces eso es la amabilidad, es la paciencia, ¿no? Y la lección nos dice, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos reaccionáramos así, ¿no? Ante la calumnia, ante la mentira, ante la falsedad contra nosotros, si todos respondiéramos de la misma manera, ¿no? Si se dialogara antes de actuar, ¿no? Porque imagínate que no hubieran estado los hombres cautos de la comunidad y hubieran dicho, vamos a ir, no hubieran llegado a hablar, hubiera Fines y la gente de Israel hubiera llegado armada y se hubiera hecho una carnicería, una matazón. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo obró, prudencia, cautela, fueron sí a reclamar, pero, pero no llegaron con las armas inmediatamente, ¿no? Ahora, si Rubén, Gad y Manasés hubieran dicho, ¿sabes qué? Nosotros queremos apartarnos, queremos hacer nuestro propio culto aquí, pues entonces hubiera sido apropiado ir con las armas, ¿no?
pero afortunadamente todo terminó bien porque se usó la amabilidad, la cortesía y la bondad cristianas en Rubén, Gad y Manasés. Así es, y como lo llega a mencionar la parte del día de hoy. Josué 22 realmente nos trae y nos deja muchos principios para que nosotros podamos vivir en armonía en esta tierra. Tal vez los consejos que el pueblo de Israel puede ver en ese entonces, pues es para que ellos pudieran vivir en armonía, para que ellos pudieran resolver sus conflictos de una mejor manera. Y el día de hoy la lección también nos lo deja ver a nosotros cómo es que podemos hacer que nuestra vida pueda ir para bien, pueda, como lo llegué a mencionar, podamos vivir en armonía unos con otros, porque a veces nos dejamos guiar por lo que vemos, juzgamos, actuamos, criticamos y como hijos de Dios creo que no es un gran mensaje que podemos llegar a dar. ¿Por qué? Porque somos personas que debemos de traer luz, debemos reflejar a nuestro Dios, no alguien que en lugar de acercarlos, pues los aparte, que como tú lo llegaste a mencionar, que lleguen con todo ahora sí a deshacerlos y ellos puedan llegar a sentirse indignos inclusive de poder acercarse en muchas ocasiones a la iglesia. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, pues no lo llega a mencionar. El primero, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Cuando nosotros guardamos nuestros comentarios, Juan, no sé si te ha pasado, pero a veces te llegas a dañar tú tanto que dices, es que ¿por qué hizo esto? Y te llenas de enojo, de ira, y en lugar de hacer, traer soluciones, pues te llegas a amargar tú, te estás complicando tu vida, estás afectándote, y no solamente pues llegas a hacer que esa relación se quebrante, sino que pues ya ni estás a gusto en ese lugar. El segundo punto, aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, hay que extraer conclusión, no hay que extraer conclusiones precipitadas, así que no hay que escuchar tal como lo hicieron estas tribus, hay que ser pacientes, hay que ser prudentes. La tercera, es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Recordemos, siempre es bueno escuchar la otra parte para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a buenos fines, para que podamos, ahora sí, no, para que el enojo, la ira y malos sentimientos o emociones puedan vivir o estar en nuestros hogares o en nuestras iglesias. Juan, ¿puedes decirnos las otras tres que llegan a mencionar en la lección? Ah, sí, la parte del jueves, ¿sí? ¿Es Sí, esa? Ok, voy. A ver, ya ves que esta cosa no está completa. Ok, aquí está. ¿Estás en qué punto te quedaste? va el 4. Voy a leer el 4. Sí, Ok, dice, se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Las tribus del oeste del Jordán estaban dispuestas a renunciar a parte de su asignación para dar cabida a las otras tribus si el hecho de estar al otro lado del Jordán era la causa de su supuesta apostasía. ¿Sigo? sí, O, sí, sí, sí. okay. El 5 dice, cuando te acusen, ya sea falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Intenta comprender antes de intentar ser comprendido. Número 6. Alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Es maravilloso ver que la congregación israelita principal experimentó una alegría genuina cuando se enteraron de la verdadera motivación de las dos tribus y media. No estaban tan orgullosos de su opinión errónea como para no admitir que se habían equivocado.
Fíjate, son puntos que a veces nos cuestan hacerlos, llevarlos a cabo, pero que son necesarios en nuestro día a día. A veces eh, queremos, de acuerdo a lo del punto número 4, no queremos sacrificar nada. En este caso, pues el pueblo de Israel estaban dispuestos a hacerlo para que ellos pudieran ver que sí, que realmente pertenecían. Y de acuerdo al punto número 6 nos llega a mencionar Josué 22:34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ese iba a ser el significado de ese altar. Recordar entre ellos que solamente Jehová era su Dios, el único que les había dado la libertad, el único que les había hecho permanecer en esta tierra. Y pues bueno, el mensaje que esta lección nos puede llegar a traer es que la unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Podemos estar unidos teniendo siempre los mismos principios, podemos vivir en armonía, siempre guiándonos por los mismos creencias, por las mismas eh, actitudes inclusive, e inclusive los valores. Es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, que podamos morar en esta tierra en armonía, en paz con los que nos rodean y que si hay conflictos, pues podamos resolverlos de la mejor manera. No sé si te gustaría terminar con algún comentario, Juan, una cita, algo con lo que te deje esta lección. Sí, el punto de, creo que no mencionamos, pero se me hace un punto importante, el punto del equilibrio, ¿no? Ah, este, con Acán, Israel se equivocó en el extremo de la indiferencia, ¿no? Dijeron, ah, no, no es nada, no pasa nada, ¿no? Es un pecado, ¿qué tan malo puede ser? Y entonces ocurre lo de Acán, ¿no? La, el desagrado de Dios descansaba sobre la comunidad. Eh, y después, en esta historia, se equivocan en el otro extremo, ¿no? Dicen, no, hay un pecado, hay algo mal y vamos a obrar con toda agresividad y con toda violencia y con todas las armas, ¿no? Entonces hay que buscar ese punto medio en donde no llegar ni a la indiferencia, ni a tratar contra el pecado y los pecadores dentro de la iglesia con una agresividad que sea innecesaria, ¿no? O que sea con fuerza excesiva. Hay que tratar con el pecado, no hay que tolerarlo, hay que disciplinarlo, pero siempre la disciplina debe ser correctiva y redentora, ¿no? O sea, disciplinamos no para expulsar a la gente de la iglesia, para correrla, para alejarla o para condenarla a la perdición eterna, ¿no? Disciplinamos para corregir, para restaurar, para reparar, no para acercar, no para alejar, ¿no? Y es lo que nos enseña esta lección, ¿no? El buscar el equilibrio, el no juzgar antes de tiempo, como nos leía Joca en Corintios, no juzgar solo por los actos, hablar las cosas, la importancia de la comunicación, el éxito en las relaciones interpersonales está en la comunicación, en hablar, en conversar, en decir lo que te molesta a tiempo, conversarlo, hablarlo, aclarar, no decir yo creí, yo me imaginé, yo pensé, ¿no? Asumir cosas que no está seguro, no hay que asumir eso, hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que dejar las cosas bien en claro, hablar las cosas bien claro y obviamente hablarlo antes de actuar, ¿no? Y encontrar ese punto de equilibrio y obviamente siempre tratar de ser una iglesia unida, ¿no? Esa es una de las últimas profecías del tiempo del fin. La iglesia será unida. Nuestra iglesia hoy por hoy, es triste decirlo y es la verdad, no está perfectamente unida, no estamos perfectamente unidos. Hay división, hay a veces contención, hay rencillas, hay roces, y es normal por nuestra naturaleza caída, pero siempre es nuestro deber como individuos y como comunidad y familia
procurar estar unidos, amarnos unos a los otros y estar unidos, así como Dios quiere que estemos unidos y pronto la iglesia se amará como Dios quiere y estará unida como Dios quiere, ¿no? Y que Dios nos ayude a lograr esos objetivos día tras día, ¿no? Amén. Me gustaría agregar lo que dice Primera de Pedro 3:8. Sed todos del mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y pues una parte de una gema que viene en el estudio del día de mañana, que dice, Dios quiere que haya unidad y amor fraternal entre su pueblo. Es lo que Dios quiere, por eso es que nos deja esta lección. Él quiere que seamos un pueblo unido, que a pesar de las situaciones que estamos viendo en estas alturas de la vida, pues que el amor pueda estar presentes en nuestro día a día. Juan, muchas gracias por habernos acompañado en este repaso. ¿Qué te parece si finalizamos con una oración? ¿Nos puedes apoyar con ella? Sí, claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación también. Vamos a orar, ¿sí? Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Gracias por los valiosos consejos de tu palabra. Te queremos pedir perdón porque muchas veces nos hemos equivocado, hemos actuado de una manera que no te agrada, pero también confiamos en tu perdón y en tu misericordia. Y te queremos implorar para que nos ayudes todos los días a mejorar, a ser mejores cristianos y a que como individuos contribuyamos a la paz, a la pureza y a la unidad de tu iglesia. Te queremos pedir que nos ayudes y que puedas usarnos para lograr estos objetivos. Gracias nuevamente por todo y ahora que nos retiramos te pido que nos acompañes, que nos des tu bendición y que el sábado en clase podamos también compartir lo que hemos aprendido en esta lección. Te queremos rogar todo esto en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues llegamos al final de un repaso más. Gracias amigos por habernos acompañado esta noche. Juan, gracias por habernos acompañado en este repaso. Sé que tienes un compromiso ahorita, así que pasen bonita noche. Dios les bendiga y los esperamos la siguiente semana con un repaso más. Hasta luego.